miles de millones de dólares para la guerra en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Exacto, el tema, por ejemplo, de la guerra en Ucrania, donde Estados Unidos ya ha invertido o ha enviado cantidades enormes Dígalo sin miedo, César, que no debemos de estar ahí involucrados gastando el tesoro de la gente, del pueblo. Es la verdad, ese es como debe ser. Así es, Estados Unidos no puede, o sea, Estados Unidos obviamente es el líder mundial y ojalá muchos países tomaran la filosofía americana, que es una filosofía que ha generado prosperidad para millones y millones de familias en este país, tanto que han nacido aquí, tanto los que hemos inmigrado. Pero Estados Unidos no puede simplemente ser esa nación que cada que hay una guerra en un país, entonces vamos a estar dándoles millones y millones de dólares y millones de dólares y millones de dólares. Perdón, Sí. pero aquí tiene que haber un compromiso y yo creo que el mismo Tenemos a César Grajales, que es analista político, especialista en políticas públicas y también es vocero de la organización Libre, del Libre Initiative. César, ¿cómo estás? Bienvenido a Battleground Americano. Deseado Jesús, contento de estar contigo como siempre. Gracias por la invitación. No, gracias por atender esta invitación. Estuvimos juntos en México, en la Ciudad de México, en CIPAC, México, precisamente por allá. Expusimos presentaciones, tanto yo como tú. Y bueno, fue un honor compartir escenario contigo, amigo César. Pienso igual, y tu trabajo fue excelente y la gente, escuché por ahí, tras bambalinas, tu aportación fue increíble a esa conversación que, concluyendo el tema, creo que es Sí. importante que sigamos este tipo de conversaciones en toda Latinoamérica para contrarrestar el tema de la ola roja del socialismo y comunismo en Latinoamérica. Cierto, cierto. Y hablando de olas rojas, la ola roja que tú te refieres, o a la que tú te refieres, es la ola del comunismo, socialismo. Pero acá en Estados Unidos, bueno, la ola roja de los republicanos, que por cierto no pasó tan alto, pero que se obtuvieron ciertas victorias. Una de ellas fue que los republicanos recuperaron el Congreso, la Cámara Baja. Ahí ya empieza a haber movimientos. Obviamente, McCarthy se postula como el posible líder, aunque ya hay algunas trancas que hay que brincar, pero seguramente va a ser él. Y los demócratas, antes de salir, están intentando pasar un montón de legislaciones. Se pasaron la del matrimonio del mismo sexo, y algunas otras que están proponiendo. Tú, como experto en política pública, ¿qué ves que hay que estar siguiendo de cerca? ¿Cuáles de estas propuestas que tú inclusive tu organización Libre están ya poniéndole el ojo? Pues mira, mi querido Jesús, algo importante que acabas de mencionar, generalmente hay un término para eso que se llama lame duck, que es la parte final o el Sí, final o un periodo de un ciclo de control de poder para alguno de los partidos. Generalmente tratan de pasar todo lo que no pudieron pasar antes o lo que realmente tenían su intención de hacer, porque saben que después viene otro liderazgo y le va a ser difícil o casi imposible por los próximos 2, 3, 4, 5, 6 años, dependiendo del tiempo, pasar lo que tienen en mente. Entonces, es ahorita, es precisamente durante estas semanas que quedan y enero que viene, estar pendiente de lo que están tratando de proponer, sobre todo en partes fiscales, ¿no? sí. En términos de qué ayudas o programas quieren generar nuevamente para seguir aumentando el tema del precio del costo de vida. Yo creo que uno de los temas más importantes aquí relevantes es el tema de la seguridad nacional, Sí. y con eso me refiero al tema de Venezuela específicamente, donde le estamos cediendo terreno a Venezuela, le estamos quitando fuerza a la gente que ha venido luchando en contra de ese régimen horrible de estos tiranos de Maduro, lo estamos legitimando, le han dado carta libre o le han dado una, entre comillas, licencia a esta compañía Chevron, si no me equivoco, para que empiece a Sí. trabajar con el tema del petróleo allí. Y el tema de ellos es que porque van a empezar la negociación en realidad es un chiste, eso no va a pasar, no va a haber una elección democrática allí porque así son los tiranos y sin embargo comprometemos la seguridad nacional de nuestro país. Aquí lo que hay que hacer es seguir presionando para que la exploración petrolera y la independencia energética de Estados Unidos venga de adentro de nuestro país. Totalmente de acuerdo. Inclusive, tú lo mencionaste, esto es un chiste porque están cediendo muchas concesiones, estos demócratas, a el régimen de Maduro a cambio de nada, prácticamente. A cambio de la promesa de que van a sentarse a negociar. Eso es prácticamente lo que está pasando, ¿no? Es un completo chiste. Y te voy a contar algo, expandiéndolo un poco más en geopolítica. Colombia ha generado ahorita mismo
un proceso de paz que ellos llaman paz total, para incluir a todos los terroristas de las FARC, del ELN, más todos los criminales, delincuentes del cartel de los soles y todos esos narcotraficantes que están también operando en Colombia. ¿Y qué te parece lo más ridículo, irónico y absurdo del mundo, que parte del grupo garante de ese proceso de paz es el criminal Maduro, que tiene orden Sí. de captura en los Estados Unidos por narcotráfico? O sea, esto es una completa locura, es una locura. Entonces me parece que lo que sucede con Estados Unidos, desesperadamente tratando de mantener el precio de la gasolina en el país bajo, reitero, es comprometer la seguridad nacional, Claro. es En darle vez, en vez de como fortaleza. en vez de como tú dices, de alentar la producción interna. Exacto. Entonces, legitiman a ese criminal de Maduro, le quitan fuerza a un tipo como Juan Guaidó o la posible oposición, hablan de una posible proceso democrático que no va a pasar, y si llega a haber una elección, no olvidemos que el CNI en Venezuela, por ejemplo, la parte del Departamento de Elecciones, es controlado por Maduro, Sí. nunca va a perder él. Entonces, y al contrario, también le dan fuerza a este otro izquierdista extremo en Colombia, y a esos criminales que están ahí en esa misma bolsa, mientras que Estados Unidos, por la necedad de esta administración, por la necedad de la visión de los extremistas de izquierda de este país, definen y no deciden, permiten que se siga explorando en este país, que para los que desconocen, la gran mayoría de la exploración petrolera suceden en tierras federales, Sí. donde controla el gobierno federal los permisos. Claro, no, y fíjate, hablando de tierras federales, la mayor parte del territorio estadounidense está controlada por tierras federales. Hay una pequeña parte que no, pero por ejemplo, el estado de Nevada, el 90% del estado, y es un estado grandísimo, territorialmente hablando, los dueños son el gobierno federal. Y esto afecta a la hora de dar concesiones o permisos para que las compañías entren a explorar y a producir, sacar el petróleo, gas natural, etcétera. Entonces ahí es Tres donde minutos. tienen estos demócratas pues el control de eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, por otro lado, pues el tema migratorio, hombre, que sigue fuera de control, que ninguno de estos demócratas quiere tomar Sí. responsabilidad de lo que sucede en la frontera, hombre, ni siquiera Mayorga, ni siquiera la Sarina de Migración, que es la vicepresidenta, que yo creo que ya casi nadie ni piensa en ella acerca de ese tema. O sea, eso es un caos absoluto, y por lo menos ahorita nadie comenta ni habla nada en relación a resolver esa problemática. Kamala Harris, la zarina que no se ha dignado a hacer una visita al lugar donde está la crisis en la frontera, que es en la zona del centro, allí en Texas. Ha estado en otros lados, pero no en El Paso, por ejemplo, donde no hay una crisis, porque ahí, inclusive ahí es donde está el muro bien construido y hay otros recursos. Pero, César, te quiero hacer una última pregunta acerca del presupuesto. Se vence el dinero para sostener el gobierno el 16 de diciembre. Los demócratas quieren pasar un nuevo presupuesto antes de que, o por lo menos una extensión antes de que eso suceda. Los republicanos dicen no, ahora tendríamos que esperarnos hasta que se reúna el nuevo Congreso en enero para que entonces podamos debatir el tema. ¿Tú qué opinas de esto y en dónde crees que vaya a aterrizar esto? Bueno, yo creo que aquí va a haber obviamente un tire de afloja. La problemática aquí surge porque los demócratas siempre, cuando hablan del budget, y si tú te fijas en cada programa social, no solamente el presupuesto, pero en cada cosa, como por ejemplo el American Rescue Plan y todos esos programas que han pasado en los últimos 2 años, siempre llevan lo que le llaman en inglés ese término pork meat. Sí. Llevan cosas que no tienen nada que ver, o excesos de gastos masivos en programas sociales que no son necesarios y que aumentan la deuda nacional del país, y sobre todo que al final del día también compromete la seguridad nacional de nuestro país. Entonces, aquí lo importante es, hombre, es importante mantener el gobierno operando, pero también es mucho más importante ver que el país no tome más deuda de la que ya tiene, que debemos el 100 punto y algo % del Producto Interno Bruto de la nación, sino que también, si nos toca que apretarnos el cinturón y aguantar un poco mientras toma liderazgo el Partido Republicano, que también está a prueba y necesita Claro. mostrar liderazgo en ese aspecto, pues yo preferiría que se esperara
a que se inicie este nuevo Congreso. Es importante eso. Me parece que ya tenemos que ir al corte. ¿Tienes tiempo? Nos quedamos para Sí, concluir 15 con esto. segundos. Vamos al corte y regresamos. No se nos vayan. Jesús Márquez. Bueno, ya estamos aquí una vez más. Soy Jesús Márquez. Esto es Battleground Americano. Estamos conversando con César Grajales, analista político, especialista en políticas públicas y también es vocero de la organización de Libre Initiative, la iniciativa libre. César, antes de irnos al corte estábamos hablando acerca del presupuesto. Por cierto, a las personas que nos escuchan, Estados Unidos, el gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica, el más poderoso del mundo, lleva ya varios años trabajando sin un presupuesto. Se la han llevado con extensiones, dándole una patada a ese bote para adelante, y no se han preocupado ni republicanos ni demócratas en hacer un presupuesto fijo, que es la responsabilidad del Congreso. ¿No es así, César? Completamente. Entonces, también apuntaba antes de ir a comerciales el tema de la seguridad nacional, que también representa la deuda fiscal. Pero ¿por qué? La gente se preguntará, ¿pero por qué eso compromete la seguridad? Bueno, porque luego entonces el país sale a vender bonos del tesoro que termina comprando chinos o otros países, y al final del día pues son gobiernos que no son afines a la filosofía de los Estados Unidos. Entre más reducida tengamos esa deuda nacional, más producción haya, más producto interno de servicios y productos haya en el país, pues obviamente nuestra estabilidad y nuestra independencia va a ser mucho más alta. Sin embargo, las promesas del Partido Demócrata de una cantidad de programas sociales innecesarios o que hay que transformar hacen que esa deuda se incremente de una manera impresionante. Por ejemplo, el gobierno federal ha adherido 800 o ha sumado 83 billones o en números latinos, 83 mil millones de dólares a la deuda nacional. Sí. Pensada al año fiscal, enero, al primer mes del 2023, ya se le agregó eso y ni siquiera hemos llegado al siguiente año. Es una completa locura lo que estamos viendo y sin embargo no se ha concretado un buen presupuesto. Los demócratas quieren que lo hagan rápidamente, antes de que llegue a diciembre 16. Los republicanos están proponiendo que se fondee solamente hasta que ellos tomen control en enero, que creo yo que es lo más sabio. Pero ellos quieren meter allí un montón de cosas, hablando de los demócratas, que creo que hay que evitar que suceda. Inclusive acaba de salir una carta hace 2 horas atrás, un grupo de senadores republicanos le mandaron una carta al líder de los republicanos, el señor McConnell, en la cual le dicen a su líder de su mismo partido, o sea, republicano, que no ceda ante las peticiones de los demócratas y que los republicanos únicamente estarían dispuestos a aprobar una extensión de presupuesto corta, nomás de aquí a mediados de enero, para que entre el próximo Congreso, ya con los republicanos en la Cámara de Representantes, y entonces comiencen las negociaciones para hacer un presupuesto. Creo que es lo más factible, ¿no? El pueblo ha hablado, el pueblo escogió a los republicanos para dirigir la Cámara Baja, y ahora pues los demócratas quieren pasar lo que ellos quieren pasar, incluyendo, como dices tú, muchos de estos earmarks, este tipo de agregaciones que le hacen a los presupuestos, cosas que no tienen nada que ver con el presupuesto, por ejemplo, para sustentar a organismos de izquierda, inclusive, o agendas que no son para nada compatibles con los republicanos, y también por ahí se escapan miles de millones de dólares para la guerra en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Exacto, el tema, por ejemplo, de la guerra en Ucrania, donde Estados Unidos ya ha invertido o ha enviado cantidades enormes de millones de dólares, donde en realidad no hay una accountability, no hay un seguimiento real de dinero. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está yendo? Y simplemente, hombre, obviamente el pueblo de ucraniano pues merece su paz y su libertad y todo el rollo, pero también hay que tener una responsabilidad con el dinero que estamos mandando, y en ese aspecto también en este nuevo presupuesto quieren meter una cantidad enorme de millones de dólares para continuar esa guerra, que al final del día, pues hombre, queremos el apoyo y todo, pero tampoco Estados Unidos puede simplemente pagar la cuenta por todo lo que está sucediendo. Dígalo sin miedo, César, que no debemos de estar ahí involucrados gastando el tesoro de la gente, del pueblo. Es la verdad, eso es como debe ser. Así es, Estados Unidos no puede, Estados Unidos
obviamente es el líder mundial y ojalá muchos países tomaran la filosofía americana, que es una filosofía que ha generado prosperidad para millones y millones de familias en este país, tanto que han nacido aquí, tanto los que hemos inmigrado. Pero Estados Unidos no puede simplemente ser esa nación que cada que hay una guerra en un país, entonces vamos a estar dándoles millones y millones de dólares y millones de dólares y millones de dólares. Perdón, pero aquí tiene que haber un compromiso y yo creo que el mismo expresidente Trump fue muy claro aquella vez cuando decía la OTAN tiene que poner todo el mundo y se reían, poner por parejo. Así es. Y ahorita cuando vieron que este tirano en Rusia empezó a atacar a todo el mundo, entonces ahora sí aumentaron sus presupuestos militares, que por cierto, lo que les pasa en Europa es por culpa de ellos mismos. Sí. ¿Por qué? Porque dejaron de explorar el petróleo y gas y empezaron de depender de un criminal como es Putin, y al final del día, ahora Putin no es tonto, muy inteligente, tiene a toda Europa del pescuezo. Sí. Con el asunto del gas natural. eh, Con el asunto del gas, de la energía. por el gas natural, Sí. porque ya se están congelando. Hace 3 semanas vine de Europa y apenas estaba empezando el frío y el frío está terrible. Sí. Y claro que obviamente entonces tienen que ceder, pero todo eso es culpa de esos gobiernos que, como en este país, este gobierno, esta administración, creen que no depender de la industria de fósil, del petróleo y del gas, simplemente vamos a depender solamente del sol. No estamos en ese punto, así pensaban los europeos, y llega un criminal como este y los agarra del cuello y los controla, que eso es lo que está pasando en Europa. Así Y es lo es. mismo que yo decía con el tema de Venezuela. Venezuela tiene un montón de petróleo. Aquí, ¿usted cree que Venezuela va simplemente a ceder y va a haber elecciones? Porque si no, ellos lo que van a hacer es recapitalizarse, agarrar dinero y seguir siendo criminales, que es lo único que sabe hacer Maduro. Es así de sencillo, y comprometiendo la seguridad del país. Aquí la verdad es que todos los países, tanto Europa como Estados Unidos, se tienen que poner serios, tienen que empezar a explorar petróleo, gas, ser independientes cada uno, financiar sus propias guerras. Si es que lastimosamente llegamos a ese punto, Estados Unidos pues estar vigilante de esos temas, pero tampoco puede estar interviniendo en cada batalla militar en cada parte del globo terráqueo. Así es. Tuvimos con nosotros a César Grajales, analista político y también vocero de la Iniciativa Libre. Muchas gracias, César, por esta entrevista. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo. Un abrazo igualmente.